arrancando hoy con Antonio Vivaldi, este bloque. Ustedes seguramente lo deben conocer, fue compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote católico veneciano del barroco. Él escribió Las Cuatro Estaciones, 4 conciertos para violín que representan escenas apropiadas para cada estación del año. Es muy interesante porque la inspiración para los conciertos probablemente le vino de los campos de Mantua. La obra fue una revolución musical en su concepción. En estos conciertos representó arroyo fluyendo, pájaros cantando de diferentes especies, cada uno caracterizado específicamente, perros ladrando, mosquitos zumbando, pastores llorando, tormentas, bailarines, noches silenciosas, partidas de caza, tanto desde el punto de vista de los cazadores como las presas, paisajes helados, niños patinando sobre hielos y caídas sobre invernales. Todo esto, allá por esa época, también era importante, porque esta es la relación del hombre con la naturaleza. Y nada más y nada menos que apelamos a Las Cuatro Estaciones, este clásico, porque también es un clásico el Servicio Meteorológico Nacional, que está cumpliendo 150 años, y cuando hablamos de estaciones, cuando hablamos de calor, cuando hablamos de frío, de invierno, de verano, de primavera, de otoño, siempre nos referimos a ellos, y atrás de esos 150 años del Servicio Meteorológico Nacional hay profesionales excelentes en Argentina que se dedican a estudiar la meteorología, que es fascinante lo que hacen, y hoy vamos a tener el placer de hablar con Celeste Saulo. Ella es científica y docente argentina, es directora del Servicio Meteorológico Nacional y además es vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial. Es la primera mujer que ingresó a la cúpula de la mayor entidad global en cuestiones de clima y está en contacto con nosotros. Y con ella vamos a dialogar un poco de este aniversario tan especial de la entidad meteorológica argentina. Celeste, ¿cómo le va? Laura Rocha la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Laura. Gracias por esa presentación tan enganchada entre el arte y la ciencia y la cultura. No, gracias a vos por atendernos y de hecho lo voy a decir ahora y después también lo repito al final. Resulta que hoy va a haber una conversación con Felipe Piña, ustedes lo conocen seguramente, es un historiador, y van a hablar acerca de la historia de la meteorología en el país. Es a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Ciencia, ese que está ahí en Godoy Cruz 2270, la entrada es libre y gratuita, y solamente hay que, inscribirse previamente. Hay un link. Ustedes tanto en el usuario de Twitter y en las redes de este programa como del Servicio Meteorológico Nacional pueden encontrar ese link para poder inscribirse y asistir. Es a las 6 de la tarde, seguramente va a ser sumamente interesante porque, imagínense, 150 años, primero no se cumplen todos los días. ¿Fue idea de Sarmiento, puede ser? Sí, tal cual. El Servicio Meteorológico fue creado en la presidencia de Sarmiento en el año 1872, por eso conmemoramos 150 años hoy, pero es muy interesante porque Sarmiento se deja permear por un científico al que él había invitado y a él lo había invitado a dirigir el primer observatorio astronómico en la ciudad de Córdoba. Y ese científico fue justamente quien llega a Argentina y le dice y le expresa al presidente Sarmiento que hay una necesidad imperiosa de generar un sistema de observaciones meteorológicas para entender el clima de estas regiones que se advertía que era muy distinto que el de otras que él conocía. Claro, y si no entiendo mal, es el primero de América del Sur, ¿no es cierto? Sí, nuestro servicio meteorológico no solo es el primero de toda América Latina, es el primero de todo el hemisferio sur, y ahí nos estamos disputando con el mundo si somos el tercero o el cuarto o el quinto, pero estuvimos seguramente entre los 10 primeros servicios meteorológicos del mundo. Eso es un orgullo absoluto porque además el Servicio Meteorológico, además de generar los reportes diarios y a cada momento desde las estaciones meteorológicas, también hacen informes especiales, ¿no?
por ejemplo, hoy yo empecé este programa hablando de la capa de ozono y de la evolución de la capa de ozono. Nosotros desde nuestra base en Marambio tenemos ahí científicos que estudian, que están atentos y que generan reportes, pero también hay otros reportes específicos, por ejemplo, de olas de calor, de crisis climática. ¿Nos podría contar un poquito, Celeste, de qué se tratan algunos de estos informes y cómo surgen? Bueno, justamente, Laura, bueno, evidentemente tenés una inquietud y una curiosidad particular que celebro y ojalá que podamos hacer extensiva a toda la población, porque es cierto, el pronóstico es una de las labores del servicio meteorológico, los alertas, por supuesto, para proteger a la población, pero estamos midiendo y monitoreando lo que pasa en todo el país en muchos aspectos. Vos tocaste el tema del ozono, porque hoy es el Día Mundial para la protección de la capa de ozono, y nosotros medimos tanto desde Ushuaia, como desde Marambio, hacemos mediciones de ozono, y con esas mediciones contribuimos a que el mundo comprenda mejor qué está pasando con esa capa de ozono, que si bien se han hecho enormes esfuerzos para contener la emisión de los gases que consumen, que realmente afectan el ciclo de vida del ozono, lamentablemente tenemos que decir que en el agujero de ozono en el año 2021, el año pasado, fue uno de los más importantes en la historia de las mediciones. Así que para eso se necesitan los servicios meteorológicos también, ¿no? Para dar cuenta de lo que pasa históricamente, para entender lo que pasa con estas variables, que en principio uno no termina, o la mayoría de la gente no tiene por qué saber, que el ozono protege de la radiación ultravioleta. También tenemos, como vos bien decís, los reportes por eventos extremos de calor, eventos extremos de frío, todo a la búsqueda de traducir la información que nosotros medimos y que nosotros interpretamos en información que a la sociedad le permita tomar mejores decisiones, ya sea para protegerse, ya sea para las actividades productivas, en fin, hay para la salud, por ejemplo. En definitiva, digamos, la información meteorológica se mete en la vida, en la producción y en la ciencia desde distintos costados. En ese punto me quería detener un poquito porque me parece súper interesante lo que menciona, porque, por ejemplo, yo mencionaba los reportes especiales de olas de calor, ¿no? Sabemos que las olas de calor son uno de los fenómenos extremos que más van a afectar a la Argentina y que ya están afectando a la Argentina, provocadas con más asiduidad por la crisis climática. Entonces, ustedes elaboran esos reportes, sobre todo también de, bueno, qué probabilidad hay de que esas olas de calor se sucedan, digamos, más frecuentemente durante, por ejemplo, el próximo verano. Ahora, también es súper fundamental cómo se ha ido trabajando en la gestión, por ejemplo, de las alertas tempranas, ¿no? Porque, digamos, toda esta información lo que permite es que después la política pública se ajuste para que, por ejemplo, las poblaciones más afectadas por este fenómeno no la sufran tanto o puedan paliarla mejor. Exactamente, es tal cual como vos decís, por eso se llaman sistemas de alerta temprana, ¿no? Es un sistema porque hay muchas componentes que hay que tener en cuenta. La parte de la información meteorológica es una y evidentemente es la que dispara todo el proceso, pero si el sistema no está convenientemente articulado, si no hablamos todos un idioma semejante y si no sabemos qué debe hacer qué organismo ante un evento severo, el problema no va a poder evitarse como desastre, digamos. Y justamente lo que buscamos es, con este nuevo sistema de alerta que desde 2020 nos hemos lanzado y seguimos ajustando y mejorando, es lograr llegar al que toma la decisión con un lenguaje claro que le permita tomar la decisión que tiene que tomar en relación al fenómeno que espera, a la intensidad que espera y a la vulnerabilidad de la población que tiene que atender. Estos son un montón de factores que en principio no son meteorológicos, pero si uno habla de brindar un servicio, no se puede quedar solamente con la información meteorológica, tiene que entender que ese servicio tiene que ser parte de una cadena de decisión que tiene que conducir a una toma de decisión. Yo te puedo dar un pronóstico perfecto,
de una tormenta que te va a caer sobre tu cabeza. Si vos no tomás una decisión correcta en relación a ese pronóstico, el pronóstico no sirvió para nada. Entonces ahí es donde hay que trabajar en la cadena comunicacional y de toma de decisión asociada a pronósticos que no son perfectos, pero son siempre más información que no tenerla. Claro, absolutamente. Eso también podemos aprovechar y explicarles, ¿no?, a los oyentes, Celeste, de que, bueno, no necesariamente las probabilidades cuando se emiten tienen como una justeza del 100%, porque, bueno, precisamente son eso, probabilidades, pero siempre es obligación del servicio oficial avisar y atender esa probabilidad para tratar de evitar un problema mayor, ¿no es cierto? Totalmente, a veces queda la sensación de que la probabilidad se emite para evitar tomar, es decir, llueve o no llueve. No estamos evadiendo la responsabilidad de decir llueve o no llueve. La realidad es que la ciencia no puede decir al 100% si va a llover o no va a llover. Lo que puede decir la ciencia, y es lo que nosotros hacemos, es decir, va a haber un 80% de probabilidades de que llueva. Entonces, en función a la decisión que vos tenés que tomar, es posible que te expongas o no a tomar un riesgo. Por ejemplo, si vos tenés un 80% de probabilidades de que llueva y tenés que armar una reunión afuera, haciendo un gasto grande, poniendo en movilización un montón de cuestiones, vas a decir, no, yo no quiero arriesgar esto. Ahora, si tenés un 80% de probabilidades que llueva y lo único que tenés que hacer es sacar 2 sillitas para sentarte con tu pareja a comer una picada, y bueno, tal vez tomás el riesgo porque decís, bueno, de última entro. ¿Entendés? Un poco es poner también la responsabilidad en el que toma la decisión, sabiendo que los pronósticos no pueden ser precisos al 100%, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo. Absolutamente. Una consulta antes de despedirla, Celeste. ¿Y tienen reportes, por ejemplo, de la gente? Yo veo que en las redes sociales, por ejemplo, muchas veces se comparten videos sobre todo ante fenómenos extremos, ¿no? Puede ser caídas de granizo, puede ser algún tornado. Digamos, ¿ustedes utilizan estos aportes también de manera científica? Sí, nosotros utilizamos la información que recogemos de redes sociales, y la que algunas nos la envían y otras la estamos como buscando. Esto es imprescindible sistematizarlo, y es un enorme desafío sistematizarlo, ¿no? Porque vos, como bien preguntaste, digamos, lo usan de manera científica. Hoy por hoy yo te diría que lo usamos de manera experimental. Nos sirve mucho, porque nosotros hacemos un pronóstico de riesgo de granizo, pero no estamos midiendo en cada rincón del país. Tenemos bastantes mediciones, pero son completamente insuficientes. Un reporte ciudadano con una foto del tamaño de una piedra de granizo, sobre todo si la comparan con un objeto de la vida cotidiana, por ejemplo un huevo o una uva o lo que fuere, eso a nosotros nos ayuda a saber si nuestra anticipación respecto de la probabilidad de granizo estuvo certera o no lo estuvo. En ese sentido, la ciencia ciudadana es el paso que sigue, ¿no? Es sistematizar todo esto que la sociedad nos puede acompañar y proveer en una base de datos lo suficientemente robusta desde el punto de vista científico para poder seguir avanzando en la calidad y especificidad de los pronósticos. Es genial. Bueno, si en todos estos primeros 150 años se llegó hasta acá, creemos que para los próximos 150 tal vez eso ya esté sistematizado. Celeste, muchísimas gracias por atendernos, por compartir con nosotros todo su conocimiento, y bueno, y también por estar ahí al frente, por ser un orgullo de la Argentina ante el mundo, y bueno, y volver a invitar, ¿no? Hoy con Felipe Piña a las 6 de la tarde, ahí en Godoy Cruz y Paraguay. Exacto, muchísimas gracias Laura por el interés, espero que nos acompañen hoy con Felipe Piña. Creo que es un interesante espacio para ver cómo las cosas no suceden por casualidad, y hay muchos puntos donde la historia de la ciencia y la historia de la Argentina y del mundo se entrecruzan de manera muy clara. Muchísimas gracias, hasta luego. Un saludo.
Bueno, otra vez se nos terminó el programa, pero espero que les haya interesado. Estaban escuchando a Celeste Saulo. Ella es directora del Servicio Meteorológico Nacional, vicepresidenta de la Organización Meteorológica Mundial, y hoy a la tarde a las 6 va a estar en el Centro Cultural de la Ciencia charlando con Felipe Piña. ¿Por qué? Porque el 4 de octubre se cumplen 150 años de nuestro Servicio Meteorológico Nacional. Hay una historia riquísima en términos no solo científicos, sino también culturales y sociales para conocer y para charlar. Así que bueno, como les dije, o se fijan en nuestras redes, que ahí estamos poniendo el link para poder inscribirse, es @produccioneszig, o también en @smn, que ahí van a poder encontrar ese link. Bueno, el viernes que viene volvemos con más Cuestión Ambiental. Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha.